Hola, mi nombre es Andrés Mauricio Caviedes Castro, soy docente y psicólogo y hoy quiero hablarles del tema de estandarización y normas de las pruebas psicológicas. Para empezar, debemos preguntarnos qué es la estandarización o tipificación, como también se le conoce, de una prueba psicológica. Hablo que podemos referirnos a este proceso como estandarización o como tipificación, que son términos equivalentes, pero que tienen una pequeña diferencia. La diferencia es que estandarización es un término usado más en países de América Latina, como Colombia, inclusive en Norteamérica, pero tipificación es un término utilizado principalmente en España y que es muy posible que lo encontremos en diferentes pruebas psicológicas, dado que varias de las pruebas que aplicamos en países como el nuestro provienen de España. Para entender además en qué consiste el proceso de estandarización, valdría la pena definir primero qué es un estándar y a partir de esa definición comprender mejor lo que es la estandarización en el caso de las pruebas psicológicas. Eh, Debido a ello, encontré una definición de lo que es un estándar en el diccionario de Google, una definición que corresponde a este año 2018. Nos dice que un estándar es algo que sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Entonces, esa es la definición que tenemos. Si nosotros la llevamos al caso de la psicometría, al caso de las pruebas psicológicas, veremos que esos patrones, modelos o puntos de referencia van a ser indispensables para poder entender e interpretar una puntuación psicológica. Llevémosla a una situación concreta. Asumamos que hemos hecho la evaluación, la medición y evaluación de un atributo psicológico a una persona y que por lo tanto tenemos una puntuación en una prueba psicológica derivada de esa aplicación. Esa aplicación o esa puntuación, que la vamos a llamar más adelante como puntuación directa, no nos dice nada digamos, sobre el atributo que queremos medir y evaluar. No nos va a decir realmente mucho, así solito. Que una persona tenga una puntuación de 67 en una prueba de inteligencia, tal vez no nos diga mucho. Necesitamos un marco de referencia para poderlo comprender. Ese marco de referencia es el que se va a construir a partir del proceso de estandarización. ¿Qué forma va a tomar? La forma que van a tomar ese patrón, modelo o punto de referencia son normas de interpretación. Esas normas de interpretación las encontramos usualmente en los manuales de las pruebas psicológicas y las formas típicas en que aparecen es a modo de tabla. Podemos encontrar una tabla a través de la cual podremos interpretar una puntuación directa o eventualmente también encontraremos distribuciones estadísticas, lo que nos va a llevar, digamos, a que la psicometría tenga una relación directa con la estadística y digamos que debamos repasar y volver sobre nuestros conocimientos en esta materia. ¿Qué pasos deberemos seguir en la estandarización de una prueba? Como lo mencionaba, la estandarización consiste en un proceso. Como todo proceso va a consistir en una serie de pasos que pasaré a describir en este momento. Lo primero que vamos a requerir es el diseño y construcción de una prueba psicológica. La estandarización no se hace en el momento de diseñar o construir la prueba. No, sería una etapa más digamos, de esa construcción del instrumento para robustecerlo aún más. Sin embargo, si queremos hacer una estandarización, una condición previa es que la prueba haya sido y construida de manera adecuada, siguiendo los lineamientos establecidos para tal fin y sobre todo garantizando que tenga una calidad adecuada. Cuando hablo de calidad hay que tener en cuenta dos conceptos allí centrales que son los de validez y confiabilidad. Es decir, antes de que se estandarice la prueba ya deberíamos saber si la prueba tiene una adecuada validez, si tiene una adecuada confiabilidad y si es así pues la pasamos a estandarizar. Si no ocurre esto deberíamos seguir trabajando y trabajando en la prueba hasta que tengamos una prueba idónea y adecuada. Después de que ya tengamos nuestra prueba diseñada y construida,
va a ser necesaria aplicarla a un grupo de personas con ciertas características eh, y digamos que después de esa aplicación a esas personas que deben tener ciertas características, ya hablaremos con detalle de eso, lo que vamos a obtener es un grupo de puntuaciones. Si nosotros aplicamos la prueba a una cantidad determinada de personas, pues lo que va a resultar de ello finalmente pues va a ser un grupo de puntuaciones. Después, esas puntuaciones van a ser, digamos, procesadas de manera estadística y nos va a llevar digamos, ese procesamiento de estas puntuaciones a unas normas de interpretación, que es lo que finalmente deseamos obtener. Esas normas de interpretación nuevamente se pueden presentar a modo de tabla o a modo de una distribución estadística. Definamos ahora formalmente lo que es la estandarización de una prueba y podemos decir que corresponde a la aplicación de una prueba cuidadosamente elaborada a una muestra representativa de personas bajo condiciones estándar con el propósito de determinar las normas de interpretación de las puntuaciones obtenidas. Entonces, eh, el objetivo es generar las normas de interpretación, tal como aparece en la parte media de la pantalla. Esas normas de interpretación van a surgir de la aplicación de nuestro instrumento, de nuestra prueba psicológica, a una cantidad de individuos, que es lo que acá llamamos una muestra representativa. Ya vamos a definir qué es una muestra representativa. Y por otro lado, la ganancia, esto es muy importante, es que posteriormente, cuando volvamos a aplicar la prueba a un individuo al que queramos evaluar, entonces ya tenemos, digamos, ese marco de referencia, ese estándar y esas normas de interpretación que nos va a permitir interpretar una puntuación particular. Entonces, esa es la ganancia de este proceso de estandarización, tener esas normas de interpretación a través de las cuales poder interpretar puntuaciones individuales y particulares después de que ha finalizado el proceso de estandarización. Veamos algunos conceptos para empezar. El primero que deberíamos conocer es el que va referido a quiénes van a ser esos individuos, esas personas que van a ser, a quienes les vamos a aplicar el instrumento psicológico que hemos diseñado. Ese grupo de personas a las cuales debemos dirigir nuestra prueba, pues deberá estar constituido por un grupo de personas que cumplen ciertas características y que por lo tanto pueden ser medidas y evaluadas a través de nuestro instrumento psicológico. Demos un ejemplo. Supongamos que lo que hemos construido es una prueba de desarrollo infantil. Es más, que esa prueba de desarrollo infantil va dirigida a niños cuyas edades van de 0 a 12 años, colombianos. Si es así, nuestra población meta o el grupo de personas a las cuales puede aplicarse nuestro instrumento, pues son todos los niños colombianos que tienen edades entre los 0 o 12 años. Pero ustedes eh, asumirán o entenderán que la cantidad de niños colombianos con esas características son muchísimos, estoy hablando de millones. Entonces, la idea no es trabajar con toda la población meta u objetivo porque son muchas personas, sino más bien con una muestra, o sea, con un grupo de individuos que cumplan con esas características, que lo representen, pero que sí podamos manejar en cuanto a la cantidad de personas que estén allí. Entonces, la población meta u objetivo va a ser aquella población de interés en la estandarización de una prueba o un instrumento. En nuestro ejemplo serían los niños de 0 a 12 años colombianos. Mientras que la muestra de estandarización corresponderá a un subconjunto representativo de una población objetivo con la cual se estandariza una prueba. ¿Cuál va a ser la ganancia allí? Que vamos a trabajar con una muestra con la cual podemos extrapolar los resultados a toda la población, pero manejando una cantidad, digamos, posible, adecuada, humanamente posible de nuevo,
de personas para hacer nuestra estandarización. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entender la muestra de estandarización? Supongamos, a partir de esta representación gráfica, que tenemos una población que correspondería a todos los individuos de la gráfica. Como no podemos, bueno, todos esos individuos que están en la gráfica corresponderían a nuestra población meta, pero como puede ser difícil trabajar con todos ellos, pues va a ser mucho más sencillo trabajar con una muestra de estandarización. Entonces con un grupo más pequeñito, pero ese grupo más pequeñito de individuos debe poder representar la población meta. Veamos algunos otros conceptos iniciales. Uno de ellos es el de puntuaciones directas. Las puntuaciones directas corresponden a aquellas puntuaciones directamente obtenidas tras la aplicación de la prueba. No se han convertido. Corresponden usualmente al número de reactivos contestados correctamente. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros aplicamos pruebas psicológicas, muchas veces las puntuaciones que obtenemos, pues como mencionaba previamente, no nos están diciendo mucho respecto al, digamos, a qué tan buena o qué tan mala fue la ejecución de un individuo en particular. No lo sabemos. Esas puntuaciones directas que salen después de corregir la prueba son las que vamos a llamar puntuaciones directas. Esas puntuaciones, aunque salen directamente de la aplicación de los instrumentos, tienen una desventaja y es que no las podemos interpretar. Por esa razón surge la necesidad de convertirlas a puntuaciones que sean equivalentes y que sí tengan que sí sean susceptibles de ser interpretadas. Eso nos lleva al siguiente concepto, que es el de puntuaciones transformadas. Las puntuaciones transformadas corresponden a puntuaciones equivalentes a las puntuaciones directas que son transformadas para poderlas interpretar a partir de un sistema estadístico de interpretación. Fijémonos que las puntuaciones transformadas son primero que todo puntuaciones equivalentes a las directas, pero con una ganancia, con algo importante, y es que esas sí las podemos interpretar directamente con las normas de interpretación que tenga nuestra prueba. Si nos podemos ir a las tablas con esta puntuación transformada o si nos podemos ir a las distribuciones estadísticas para poderlas interpretar adecuadamente. Por otro lado, las normas van a corresponder a esos sistemas estadísticos, distribuciones previamente conocidas, tablas descriptivas u otras que van a permitir interpretar las puntuaciones transformadas. ¿Cómo seleccionar la muestra de estandarización? Entonces decíamos que la idea es poder, digamos, es ver cómo se comportan digamos, los individuos que componen la población objetivo cuando le aplicamos nuestra prueba, cómo va variando las puntuaciones. Pero como trabajar con la población objetivo va a ser difícil, entonces va a ser necesario tener algunas técnicas de muestreo para seleccionar una muestra adecuada y con la cual podamos extrapolar, es decir, llevar los resultados obtenidos en la muestra a la población. Entonces, un primer tipo de muestreo que podemos hacer es un muestreo aleatorio sencillo. Consiste en que cada uno de los miembros de una población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. No obstante, la aleatoriedad no nos va a garantizar la representatividad. ¿Qué va a ocurrir en el muestreo aleatorio sencillo? Que en nuestra población vamos a escoger una cantidad de individuos y esos individuos los escogemos al azar. Cualquier individuo tiene la misma la misma probabilidad de ser elegido para integrar la muestra. Si bien es recomendable que sea aleatorio, este muestreo tiene una desventaja y es que no nos va a garantizar la representatividad. Pensemos, solo para dar un ejemplo, que no quede balanceado con respecto al número de hombres y mujeres que deben estar en la muestra. Podrían haber muchas más mujeres o muchos más hombres. Entonces eso va a desequilibrar los resultados. La idea es que la muestra esté representada adecuadamente, teniendo en cuenta las características digamos, que tiene la población en su conjunto. Dado digamos, ese ideal en el muestreo, tenemos un muestreo un poco más potente, que es el muestreo aleatorio estratificado.
En el muestreo aleatorio estratificado lo que se hace es dividir la población en varias categorías relevantes: sexo, edad, nivel socioeconómico, región geográfica de origen y otras similares. Estas características pueden ser relevantes y lo que hacemos es determinar un número de personas que van a pertenecer a la muestra final, pero extrayendo un número determinado de personas de cada una de las características relevantes. Veámoslo con el ejemplo. En el ejemplo que encontramos en la figura en la esquina inferior de esta diapositiva, encontramos nuevamente una población que consiste en todos los individuos que están aquí en la parte de arriba, en la parte superior, y finalmente de allí se obtiene una muestra, que es los 6 individuos que están en la parte inferior. Puede que sea de interés que nuestra muestra esté constituida por hombres y mujeres en la misma proporción. Entonces buscaremos, será una característica relevante, una categoría relevante, que la cantidad de hombres y de mujeres sean iguales. Pero supongamos también que va a ser relevante que los individuos estén vestidos de rojo. Entonces, ok, debe haber una cantidad similar de individuos con ropa roja y la misma cantidad de individuos vestidos con color aguamarina. También puede ser relevante que la misma cantidad de individuos que utilicen pantalón y aquellos individuos que utilicen falda. Entonces, fíjense que están representados de maneras similares. Esas características están representadas dentro de la muestra, no quedan excluidas. Podría haber ocurrido que la muestra hubiera estado conformada únicamente por hombres, y entonces perderíamos ese carácter de recoger una categoría que es relevante, y es que nuestra muestra también esté integrada por mujeres. Entonces parece ser que el muestreo aleatorio es una técnica mucho más adecuada para la elección de la muestra de nuestra estandarización. Hay algo importante, y es que aunque es estratificado y se establecen unas categorías previas, también la selección es aleatoria, es decir, combina el muestreo aleatorio sencillo con la garantía de que se representen adecuadamente las características que queremos tener en nuestra muestra. Bien, ahora voy a hablar un tanto, ya no de la muestra, de que va a ser parte de la estandarización de la prueba, sino más bien de los tipos de normas que podemos obtener. Recordemos que las normas es como el producto final de la estandarización. Hay varios tipos de normas. La primera de ellas son las normas percentilares, las primeras de las que voy a hablar. Estas normas consisten en una tabla de percentiles que agrupan a las puntuaciones directas. Entonces, bueno, allá hay otro concepto estadístico que es el de percentiles, que espero explicarlo bien en algunos momentos, porque es un concepto que vamos a retomar para poder entender las normas percentilares. Pero bueno, vamos un poquito más con la teoría y ya volvemos al detalle de lo que son los percentiles. Entonces, ¿qué hacer? Inicialmente tenemos unas puntuaciones directas que se deben transformar en percentiles. Por otro lado, el porcentaje del grupo de la muestra de estandarización inferior a una calificación en particular lo vamos a llamar el rango percentilar de esa puntuación, que es otro elemento que también nos permite interpretar una puntuación en particular. Ya hablaré de eso. Estas normas percentilares nos sirven para realizar la selección y colocación en un grado de un estudiante. Por ejemplo, ese es un uso que se le ha dado normalmente. A veces nos permite identificar qué tan avanzado se encuentra una persona con respecto a una habilidad, y a partir de allí se puede sugerir colocar a un estudiante en un grado escolar particular. Eso es una práctica que a veces no ocurre tanto en la actualidad, pero que antes ocurría un poco más, a partir de una evaluación psicológica que tenía en cuenta estas normas percentilares. Veámoslo con un ejemplo, que creo que puede quedar mucho más claro con el ejemplo. Ese ejemplo, el que quiero proponer, es mirar una situación en donde lo que vamos a tener en cuenta no van a ser puntuaciones, sino más bien la estatura de las personas para hacer un ordenamiento. Entonces imaginémonos por un momento que el dato de interés no van a ser las puntuaciones directas de una prueba,
sino que el dato de interés más bien van a ser la estatura de las personas. Entonces, aquí está. Tenemos un grupo de personas que tienen estaturas diferentes. Todas estas personas miden diferente. Por supuesto, hay unos más bajitos, hay unos, digamos, de estatura promedio y hay otros más altos. ¿Qué debemos hacer para determinar los percentiles? Que era el concepto que nos está faltando por definir adecuadamente. Entonces lo que debemos hacer inicialmente es hacer un ordenamiento de menor a mayor o de mayor a menor. Creo que va a ser más útil hacerlo de mayor a menor para entenderlo mejor. En donde, sí, como es un ordenamiento, entonces en la parte superior vamos a tener las estaturas mayores y en la parte inferior vamos a tener las estaturas menores. Ahora, después de que hacemos ese ordenamiento, dividimos a las personas en 100 grupos equivalentes. ¿Sí? En 100 grupos, digamos, en donde las estaturas tengan unos rangos de medidas similares. Entonces, esos 100 grupitos, cada uno de ellos va a corresponder a un percentil. A un percentil. Los percentiles mayores corresponderán a las estaturas mayores. Por ejemplo, el primer grupito, el grupo de estaturas mayores, en donde están las estaturas más, sí, bueno, las personas con estatura más altas, esas estarán en el percentil 1. Mientras que el segundo grupito, donde se agrupan las personas, con las estaturas que siguen, ese será el percentil 2 y así hasta llegar hasta el percentil 1. Ahora bien, cuando ubicamos a una persona en particular, una estatura en particular, dado que esa persona se ubica en un grupo particular, supongamos que esa persona se encuentra en el percentil 80, en este caso, eso nos está mostrando también que este individuo en particular tiene una estatura que es superior al del 80% de las personas que hacen parte de ese grupo. Esa medida es lo que vamos a llamar el rango percentilar de esa puntuación. El rango percentilar lo que nos permite determinar es el porcentaje que, digamos, nuestra puntuación porcentualmente, qué tanto supera las otras puntuaciones. En este caso, como estamos hablando de estaturas, diríamos que la estatura de esta persona es superior al del 80% de las personas que hacen parte del grupo. Entonces, tanto el concepto de percentil como el de rango percentilar nos ayudará a interpretar las puntuaciones. Quiero, digamos, con el ejemplo ilustrar, digamos, con una situación más cotidiana, cómo se obtienen los percentiles, qué es un rango percentilar, pero, digamos, en el caso de lo que nos compete, que es la estandarización de la prueba, no lo vamos a hacer con estaturas, por supuesto que no, sino con puntuaciones directas. Lo que vamos a tener es un grupo de puntuaciones directas que debemos ordenar, que debemos agrupar en 100 grupos, y dependiendo del grupo que corresponda, pues nosotros podemos decir algo respecto a una puntuación particular. Voy a proponer otro ejemplo para ver si así nos puede quedar un poquito más claro. El ejemplo del que quiero hablarles es en una situación en la cual no estamos interesados en la estatura de los mundiales que van a ir al mundial de fútbol. Si lo que nos interesa son las estaturas de los jugadores que van a ir al mundial de fútbol, pues lo primero que deberíamos hacer es tener una tablita en la cual sepamos pues qué estatura tiene cada uno de los jugadores que nos interesan. Bueno, para hacer este ejemplo, pues no lo vamos a hacer con todos los jugadores, sino con 20 de ellos. Estará allí James, Messi, Cristiano, Cavani, Guerrero, Neymar, Teo, Iniesta, Navas, Mbappé, Müller, Lewandowski, Benzema, Kroos, Suárez, Piqué, Pepe, Marcelo, Hazard y Pogba. Cada uno de ellos tiene una estatura asociada, que es el dato que nos interesa. Como decíamos, pues estos datos requieren, digamos, un procesamiento previo y es el, el- el de ordenarlos en donde el dato mayor
o sea, la estatura superior estará en el primer lugar y la estatura más inferior pues estará en el último lugar. Si hacemos este ordenamiento obtendremos una tabla como esta. Entonces veremos que en el primer lugar estará Piqué y la razón por la que está en el primer lugar es porque su estatura es de 1,94. El segundo lugar lo ocupará Pogba porque la estatura que tiene es de 1,91. Y así vamos viendo que el ordenamiento nos permite ver que las estaturas van decreciendo, ¿no? A medida que vamos bajando en la tabla. De tal manera que el último puesto, el puesto 20, lo tiene Messi porque su estatura es de 1,70 centímetros. Ahora bien, nos interesa ordenar estos datos en deciles, eh, que es una medida equivalente a los percentiles con una diferencia. Los deciles hacen agrupaciones en 10 grupos, mientras que los percentiles hacen agrupaciones en 100 grupos. En 100 grupos. Esa va a ser la diferencia. Deciles 10 grupos, percentiles 10 grupos. Eh, bueno, el, el decil en este ejemplo que está en la parte superior, digamos en las dos puntuaciones más altas, corresponderá al decil 1, el que le sigue será el decil 2, el que le sigue es el decil 3, etcétera, y así hasta llegar al decil 10. Acá es importante mencionar que si, por ejemplo, nosotros estuviéramos interesados en la estatura de Lewandowski y al saber que está en el decil 4, nosotros podríamos decir que el rango percentilar, recordemos también ese concepto, el de rango percentilar, que al estar Lewandowski en este decil, va a estar por encima del 60% de las puntuaciones del grupo que estamos analizando. Entonces, el rango percentilar de la estatura de Lewandowski es del 60%. Veamos, por ejemplo, la de James Rodríguez. James tiene una estatura de 1,80, se encuentra en el decil 7 y eso va a significar que su estatura es superior al del 30% de las personas que hacen parte de este grupo que estamos analizando. Lo mismo vamos a tener en cuenta para las puntuaciones directas que salen de la estandarización de nuestra prueba. Debemos primero, bueno, obtenerlas, posteriormente ordenarlas, posteriormente determinar los percentiles, que van a ser 100 grupos, como hemos mencionado, que van, que los percentiles mayores van a estar en los grupos superiores, en las puntuaciones superiores, y los percentiles inferiores van a estar en las puntuaciones inferiores. Entonces, ¿qué debemos tener? Ahora debemos pensar que tenemos muchas puntuaciones directas y que por tanto requerimos percentiles y no deciles en el ordenamiento. Si tenemos eso claro, ya tenemos una medida, una norma para poder interpretar puntuaciones directas. Veámoslo con un ejemplo que nos propone Eiken en el texto que trabajamos. Eh, en una de las tablas que él nos propone se presentan los rangos percentilares y las calificaciones estándar correspondientes a los puntos medios de una distribución de frecuencia de puntuaciones de pruebas. Entonces, estamos trabajando con el ejemplo de las estaturas de los futbolistas. En este ejemplo, más bien vamos a hablar, sí, propiamente de las puntuaciones directas de una prueba psicológica que hemos aplicado previamente. Entonces, supongamos que el intervalo, que tenemos unas puntuaciones, ¿no? Como aplicamos la prueba y van a surgir unas puntuaciones y que esas puntuaciones van a variar entre 300 y 799. O sea, hicimos todo el análisis de las puntuaciones obtenidas por nuestra muestra de estandarización y nos dimos cuenta que variaban entre 300 y 799. Acá en este ejemplo tenemos una agrupación en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Digamos, tenemos deciles en este ejemplo, porque son 10 grupos o 10 intervalos de nuestras calificaciones. Que digamos, la extensión de cada intervalo es de 50, fue como el criterio que tuvieron acá en cuenta. Cada decil tiene una longitud de 50.
Ahora bien, cuando se analiza la cantidad de puntuaciones que corresponden a cada uno de los rangos, vamos a ver, por ejemplo, que en este primero, la frecuencia, es decir, el número de puntuaciones que cayeron allí, van a ser de 3. En el de 700 a 749 fue de 11. En el tercero, que va de 650 a 699, fue de 18, y así consecutivamente. Así consecutivamente. Hay algo importante acá, que es lo que quiero subrayar, que esta tabla nos muestra el rango percentilar de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, si una persona obtuvo una puntuación de 720, eso significaría que está en este rango, que es una de las 11 puntuaciones que está en ese rango, que hay otras 10 más que están así, pero sobre todo que el rango percentilar es de 96.6, o si lo aproximamos de 97, y que eso significa que una puntuación de una persona que cae en ese rango está por encima aproximadamente del 97% de las otras puntuaciones. No vamos a hablar de personas, sino de puntuaciones, porque acá no nos van a interesar los individuos, sino las puntuaciones. Entonces, esa puntuación va a estar por encima del 97% de las otras puntuaciones. Supongamos que otra puntuación que se haya obtenido es de 516, estaría por lo tanto en el rango que va de la puntuación, de una puntuación posible de 500 a otra puntuación posible de 549. 65 personas tuvieron puntuaciones de ese estilo, y que a ello le corresponde un rango percentilar del punto medio de 43.8 o del 44%. ¿Qué significa eso? Que esa puntuación está por encima del 44% de las puntuaciones del grupo. Entonces, hemos hablado de intervalo de calificación y rango percentilar. Digamos ya la situación que nos compete, que es la estandarización de una prueba psicológica. Fijémonos en algo, y es muy, muy, muy importante, y es que nosotros hemos pasado de una puntuación directa, como mencionaba hace un rato, digamos de 516, que es una puntuación directa y que en principio no nos va a decir mucho, y pasamos a una posible interpretación, en donde decimos que esa puntuación es superior al 44% de los individuos, de las puntuaciones obtenidas por los individuos. Allí ya tenemos un dato de relevancia. Si se supera únicamente al 44% de los individuos, seguramente el desempeño, la ejecución no es buena. Uno esperaría que estuviera por lo menos por encima del 50%, por lo menos. Idealmente en el 70%, en el 80%, digamos, serían puntuaciones que muestran una adecuada ejecución. Sin embargo, ya podemos ver que estamos empezando a generar interpretaciones de una puntuación particular a partir de la prueba que hemos construido y el proceso de estandarización que le corresponde. ¿Qué, qué interesante o qué ganancia vamos a obtener de este proceso de estandarización? Nuevamente, que si manejo un lenguaje en común de las normas, podré entender los manuales de las pruebas psicológicas. Tablas como estas son las que aparecen en las normas, en los manuales, perdón, de las pruebas psicológicas. Entonces podemos ya irnos familiarizando con ellos. Y por otro lado, que si medimos un constructo psicológico en un individuo, podré saber cómo evaluarlo a partir de su puntuación y de su ubicación en un grupo de referencia. Nuevamente, como lo hicimos con la última puntuación, en donde ya podíamos saber con respecto a su grupo de referencia cómo se está comportando la puntuación de un individuo. Terminemos con esta situación, solamente para redondear la idea, y es si nuestro individuo evaluado fuera Lisa Simpson, y si la calificación de ella es de 710, que sería una puntuación directa, entonces deberíamos irnos a nuestra tabla, donde están los intervalos de calificaciones, le correspondería su puntuación a este segundo intervalo, y eso nos va a indicar que el rango percentilar de esa puntuación es de 97%, y que por lo tanto la calificación, la puntuación directa obtenida por Lisa Simpson es superior al 97% de las otras puntuaciones. De allí que uno piense que la cara de Lisa no está justificada, pues porque su puntuación de hecho es muy buena, y bueno, tal vez Lisa sea muy exigente
con ella misma y de allí su rostro de sorpresa. En este momento quisiera hablar sobre la interpretación que podemos hacer de las normas percentilares, pero no a partir de una tabla, sino más bien a partir de una distribución estadística que ustedes ya deben haber conocido, que es la distribución normal o campana gaussiana, que es la que se encuentra en este momento en la diapositiva. Vemos que una distribución normal tiene una serie de características. Bueno, la primera es que se considera que muchos fenómenos estadísticos y naturales pueden ser modelados, pueden ser estudiados a partir de una distribución normal, por eso toma relevancia y por eso la retomamos. Por otro lado, tiene unas características muy interesantes. Una de ellas es que es simétrica, si ustedes la ven es simétrica. Eh, por otro lado, pues el eje, digamos, de las X en esta gráfica nos va a representar, digamos, los intervalos en donde se encuentran las puntuaciones. Y por otro lado, la Y, el eje de las Y nos va a indicar la frecuencia, o sea, qué tan frecuente, qué tanto aparece la puntuación. Ya no vamos a tener, digamos, la curva normal va a tomar esta forma ya cuando manejamos grandes cantidades de información en donde ya es posible identificar una forma. Con pocos datos en realidad no. ¿Cuáles son las características de la curva normal? La primera es que la media, el promedio siempre se va a ubicar en la mitad de la distribución. Otra característica es que a una desviación estándar, tanto a la izquierda como a la derecha, eh, vamos a encontrar que los datos se van a agrupar de tal manera que el 68.26, sí, el 68.26 de ellos se agrupen en esta parte, digamos, en la jorobita de la distribución. Entonces, si ustedes lo piensan, digamos, hay una característica que nos interesa, en este caso las puntuaciones, como que se agrupan en un punto, alrededor de un punto medio, que sería precisamente la media, y que a medida que nos vamos alejando, es decir, a medida que encontramos dos desviaciones estándar negativas o una distancia de dos desviaciones estándar positivas, pues van a haber menos individuos, ¿no? Van a haber menos puntuaciones obtenidas. Y pues a medida que nos vamos alejando, pues cada vez va a ser menos la cantidad de datos que allí van a encontrarse. Representa varios fenómenos de la naturaleza y en particular algunos fenómenos estadísticos en la medida en que se cree que muchos datos se tienden a agrupar hacia el centro y que los datos más atípicos van a estar en los extremos. Mostrémoslo con un ejemplo. Mostrémoslo con un ejemplo. Supongamos que estamos interesados en el desarrollo cognoscitivo de un grupo de niños. Usualmente el desarrollo va a tener un promedio, es decir, habrán unos niños con un desarrollo muy, muy, muy alto esperado para su edad. Habrá también algunos niños que presentan algunas dificultades, pero esos serían datos extremos, serían puntuaciones extremas. Acá no, recuerden que me interesa es ante todo hablar de las puntuaciones. Entonces, las puntuaciones que muestren un desarrollo retrasado estarán en la cola de la distribución y serán atípicas. No ocurre con la mayoría de niños, ocurre tan solo con unos cuantos. Asimismo, los que tienen un desarrollo superior, digamos avanzado con respecto a su edad, estarán en la otra cola de la distribución. Más bien, lo que se espera es que haya un desarrollo promedio y que ese desarrollo se encuentre acá en la jorobita de la distribución. ¿Cómo entender los percentiles en esta distribución? Específicamente, para dar un ejemplo, ¿qué significa tener una puntuación equivalente en un percentil 70? Va a significar que si acá tenemos los percentiles ubicados, recordemos que son 100 grupitos, entonces un percentil 70 nos dirá que la puntuación de nuestro interés, digamos, está en el rango promedio,
el rango promedio es a una desviación estándar, el ρ o la eléctrica griega que encontramos acá que se llama ρ nos indica desviación estándar, y que si está a una desviación estándar a la izquierda o a una desviación a la estándar, digamos que sí, sería lo esperado, sería el promedio. Pero de manera particular, aparte de esa interpretación, también podríamos decir que un percentil 70 nos significa que, que esa puntuación está por encima del 70% de las puntuaciones que están siendo objeto de análisis. Algo a tener en cuenta es que no siempre las puntuaciones se van a distribuir de manera normal. Pueden haber otras distribuciones, sin embargo he traído a colación la distribución normal dada su relevancia y dada su importancia también para poder interpretar las puntuaciones directas, tal como lo voy a explicar a continuación. Bien, entonces hemos hablado de las normas percentilares, que es un primer tipo de normas que podemos obtener. Un segundo tipo de normas que podemos obtener son las normas de calificación estándar. ¿En qué consisten? Son puntuaciones convertidas, transformadas, que tienen cualquier media y desviación estándar deseadas. Entonces, si lo que queremos hacer es una interpretación a partir de una distribución normal, lo que debemos es establecer, bueno, qué media y qué desviación estándar nos interesa que tenga nuestra distribución normal, ¿cierto? Entonces, pues nosotros queremos que nuestra distribución normal pues tenga una media y una desviación estándar que nos permita hacer interpretaciones mucho más fáciles. La más sencilla es hacer una distribución normal que tenga una desviación estándar igual a 1 y una media igual a 0. Esa es, digamos, una distribución, eh, digamos, muy interesante y muy pertinente porque es muy sencillita de manejar. Entonces, veamos nuevamente nuestra distribución normal. En, recordemos que la media, que en este caso la vamos a llamar mu, se ubica en la mitad y que a una desviación estándar a la izquierda y a una desviación estándar a la derecha se van a ubicar el 64.2 de las puntuaciones. Va a ser muy útil esta distribución porque nos va, digamos, nos permite interpretar de una manera también fácil las puntuaciones directas. ¿Cómo podemos convertir una puntuación directa a una puntuación Z? Una puntuación cruda, en este caso, corresponde a una puntuación directa. Entonces, debemos utilizar esta formulita. Z minúscula va a ser igual a X, que será nuestra puntuación directa o cruda que deseamos transformar, menos la media, que la media en este caso va a ser mu, o X barra, como se le ha denominado tradicionalmente, sobre S, que es la desviación estándar. Entonces es la formulita que debemos obtener. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener una puntuación Z o una calificación Z que si nosotros la llevamos a la distribución normal Z, la vamos a poder interpretar muy fácilmente. Veámoslo con un ejemplo. Volvamos a la tabla de puntuaciones que hemos analizado con anterioridad. Supongamos que tenemos una puntuación directa cualquiera, hablemos de una puntuación directa de 516, estaría ubicado en este intervalo de calificación. Sabemos que su rango percentilar es de 43.8, aproximadamente 44, pero además tenemos que la puntuación Z minúscula, la puntuación Z, hecha después de haber aplicado la fórmula, es de menos 0.19 o de menos 0.19. ¿Qué nos quiere decir eso? Volvamos nuevamente a la distribución normal. Nos está diciendo que, dado que en esta distribución Z la media es de 0 y el dato que hemos obtenido es de menos 1.19, pues que ese dato se nos va a ubicar más o menos por acá. Es decir, que es una puntuación que no está en la jorobita de la distribución normal, sino que está un poquito alejada y que es una puntuación que debemos analizar. Porque si no está en la jorobita, si no está en la parte media, es una puntuación que ya se está alejando del promedio y entonces nos está señalando alguna característica de interés y digamos
que se aleja del desempeño promedio y que le debemos eh, parar bolas, debemos ponerle cuidado, debemos analizar en nuestras conclusiones finales. Veamos otro ejemplo. En el ejemplo de una puntuación de, no sé, digamos de 620. Una puntuación de 620 estará en el intervalo que va de 600 a 649. Tendrá un rango percentilar del punto medio de 82 y la puntuación Z que le corresponde es de punto 92. Si vamos a nuestra distribución normal, un punto 92 estaría muy cerca del 1, estaría como por acá, y esa es una puntuación promedio. Estaría, digamos, en la jorobita de la distribución normal. De hecho, muy cerca a pasar al grupo superior. Entonces, digamos, estaría, aunque es una puntuación promedio, pues sería una puntuación que ya se va acercando a un desempeño sobresaliente. Entonces podemos jugar también con las puntuaciones Z minúsculas. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia? Que pasamos de nuestras puntuaciones directas a puntuaciones Z. Esas puntuaciones Z las debemos entender teniendo como marco de referencia, como marco estándar, una distribución normal. Esa distribución normal tiene ciertas características. La primera es que la media es cero, o sea, el promedio de los datos los vamos a ubicar en cero. Y por otro lado, que la desviación estándar es igual a 1. Entonces recordemos que la desviación estándar, una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda, en ese intervalo que va de esos dos puntos se va a agrupar el 68% de los datos y que es el promedio normal. Que si se va alejando, que si se va alejando, que si ya está más allá de una desviación estándar a la izquierda o más allá de una desviación estándar a la derecha, ya nos está mostrando más bien puntuaciones atípicas y puntuaciones que en el caso de la evaluación psicológica le debemos prestar atención, ya sea porque demuestra una habilidad o un desempeño sobresaliente o porque está mostrando una habilidad o un desempeño que manifiesta dificultades. Pero supongamos ahora, acabo un poco rápida, pues porque son datos que ya he presentado previamente, en los que nos muestra la diapositiva anterior, que nosotros podemos ser un poquito caprichosos o nos gusta más bien otras normas de calificación estándar y aunque queremos trabajar con la distribución normal, lo que queremos hacer es trabajar con otra media y con otra desviación estándar. Dado eso, surgen otro tipo de normas de calificación que parten de la distribución normal, por eso acá la encontramos nuevamente en nuestra diapositiva, pero que va a cambiar en cuanto lo que corresponde a la media y a la desviación estándar. En las calificaciones Z mayúscula vamos a tener que la media va a ser de 50 y la desviación estándar es igual a 10. Recordemos que en la anterior, las calificaciones Z minúscula, la media era de 0 y la desviación estándar era de 1, pero quizás a nosotros nos es más cómodo trabajar con una media de 50 o una desviación estándar igual a 10. Entonces, dado eso, lo que debemos hacer para, para sacar una puntuación Z mayúscula, que es una puntuación transformada, es seguir esta fórmula. Entonces, lo primero es obtener la puntuación Z minúscula, multiplicarla por 10 y luego sumarle 50. ¿Cuáles son las características de esta distribución? Nuevamente que la media va a ser de 50, la desviación estándar va a ser de 10, es decir, este punto que se encuentra que dice menos 1 por la desviación estándar, pues va a ser de 40. Y este otro punto que dice 1 por la desviación estándar va a ser de 60. Entonces es lo que significa. ¿Cuál es la ganancia? Pues que nos permite evitar el manejo de números negativos y decimales. Las puntuaciones Z minúsculas sí manejaban con números negativos y decimales. Entonces digamos que lo que se gana es trabajar con números que van a variar digamos, entre unas cantidades positivas y sin decimales. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Pero ante todo veamos que acá vamos a tener otra columnita en nuestra tabla del ejemplo de Aiken, en donde están las puntuaciones Z mayúsculas. Pensemos nuevamente en una calificación de 520. Entonces una calificación de 520 estará en el intervalo que va de 550 a 599.
le corresponde un rango percentilar de 67, una puntuación z minúscula de de punto 37 y una puntuación z mayúscula de 54. Fijémonos que es un número positivo y que es un número eh, entero también, o sea, no estamos allí trabajando con decimales. Si vamos a nuestra tablita, a nuestra tablita, perdón, a nuestra gráfica de distribución normal, veremos que como la media es 50 y la media siempre se ubica en la mitad de la distribución, entonces una puntuación de 54 estaría entre 50 y 60 en esta distribución y que nuevamente es una puntuación promedio, es decir, la habilidad o atributo psicológico que estemos evaluando se ubica en un promedio y digamos no, digamos la gran cantidad de individuos presentan ejecuciones o desempeños similares. Entonces eso es lo que nos representaría la distribución y las conclusiones e interpretaciones que podemos sacar de ella. Veamos un caso totalmente atípico, totalmente atípico. Supongamos que la puntuación que nos interesa es de 317. Esa puntuación estaría en el rango inferior, en el último de análisis en los intervalos que se han establecido previamente. Vemos que el rango percentilar es del punto 2 y que es una puntuación totalmente extrema, dado que nos supera, o sea, se encuentra en la cola de la distribución, ¿no? O sea, está por encima está por encima de nadie, está por encima del 0%, es decir, es la puntuación más bajita que se ha obtenido. Eso corresponderá a una puntuación z minúscula de menos 2.41 y una puntuación z mayúscula de 26. Volvamos a nuestra tabla, a nuestra distribución z mayúscula. Entonces en la mitad, en el promedio, tenemos a 50, a una desviación estándar estará 40, a la izquierda, una desviación estándar a la izquierda, a dos desviaciones estándar estará 30, porque 50 menos 20 da 30, y a tres desviaciones estándar estará 20, y allí se ubicará la puntuación que estamos analizando. Fijémonos que es una puntuación totalmente atípica, muy pocos individuos la presentan, pero además de ello está mostrando que allí hay seguramente dificultades y hay aspectos que debemos eh, prestarle nuestra máxima atención porque está mostrando seguramente un déficit o una dificultad importante en el atributo psicológico que estamos analizando. Entonces es un dato totalmente atípico, pero dada, digamos, su excepcionalidad, pues precisamente por eso debemos prestarle plena atención en nuestro proceso de evaluación psicológica. Podemos también posteriormente utilizar otro tipo de normas de calificación estándar. Entonces tenemos dos hasta el momento, las puntuaciones z minúscula, las puntuaciones z mayúscula, y podemos utilizar una tercera que son las calificaciones Wechsler, que son propias de las pruebas de inteligencia. Hay unas baterías Wechsler que se crearon, son muy famosas y tienen unas normas de calificación muy particulares y de allí ha surgido este sistema de interpretación. Va a partir también del hecho de lo que de que lo que se quiere tener como marco de referencia es una distribución normal, pero con unas características particulares. Esas características particulares es que la media va a ser de 100, no de 50 o 0 como en las distribuciones anteriores, sino de 100, y que la desviación estándar es igual a 15. Estas pruebas Wechsler también tienen una serie de subpruebas en donde la media va a ser de 10 y la desviación estándar es igual a 3. Eh, y digamos que corresponde a las características digamos, de la forma como se estandarizaron estas pruebas y los marcos de referencia para interpretación que ellas tienen. Eh, ¿Cuál es la ganancia de este tipo de calificación? Que conservan la forma de la distribución original. Tengamos en cuenta que en los tres ejemplos que hemos analizado de distribuciones, las tres han hablado o el marco de referencia se ha referido a la distribución normal o la campana gaussiana. Eso no cambia, lo que cambia es la media y la desviación estándar. Y por otro lado, va a evitar también el manejo de números negativos y decimales.
la forma de interpretación de una puntuación particular va a ser equivalente a los ejemplos previos que ya hemos presentado. Bien, entonces, como hemos visto, el proceso de estandarización nos permite tener, a partir de un grupo particular que hemos llamado muestra de estandarización, nos permite sacar unas conclusiones con respecto a cómo se comportan las puntuaciones en un grupo de individuos particulares. Ese grupo de individuos particulares tiene unas características también que hemos definido previamente y que son, digamos eh, que nos muestran también hasta dónde podemos llevar las interpretaciones que vamos a realizar con las puntuaciones que obtengamos posteriormente con la prueba. Ejemplo, si nosotros estandarizamos una prueba para niños colombianos, pues lo ideal es utilizarla pues posteriormente para niños colombianos. Si lo que hacemos es la estandarización de una prueba para una población urbana, digamos de la ciudad de Bogotá, pues lo ideal es utilizar esa prueba también en población urbana de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué razón? Porque la prueba está diseñada y estandarizada para ese tipo de población. Si yo utilizo una, una prueba estandarizada, digamos, para población colombiana y la utilizo con niños de otro país, pues vamos a tener líos. ¿Por qué? Porque seguramente los niños de otros países tienen unas características particulares, culturales, que son propias de su país y que no son propias en el nuestro. Entonces, utilizar un marco de referencia creado con unas características que hemos determinado previamente, pues no nos va a servir para otras poblaciones que quizás requieran una prueba de evaluación, pero nuestra prueba fue diseñada para cierta población y no para otra. Una mala práctica habitual es utilizar pruebas que han sido estandarizadas en otras poblaciones en nuestra población. Un ejemplo puntual, utilizamos pruebas, muchas pruebas mexicanas, muchas pruebas españolas también, y las utilizamos en nuestro contexto colombiano. Esa es una mala práctica, sí, es una mala práctica que debe ser, bueno, conocida por un lado, pero que también la debemos identificar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros utilizamos una prueba estandarizada en otro país, en nuestro contexto, pues vamos a sacar malas conclusiones, vamos a tener malos resultados, malas interpretaciones. Bueno, debido a ello, un grupo de neuropsicólogos, colombianos, se dieron a la práctica de identificar bueno, sí, identificar unas malas prácticas habituales, pero también de generar pruebas neuropsicológicas, digamos, de generarlas para nuestro contexto, es decir, utilizar pruebas neuropsicológicas famosas internacionalmente, muy usadas, muy buenas, pero que tienen una dificultad y es que no tenían estandarización con colombianos, principalmente con niños colombianos. Entonces, la gran tarea a la que ellos se dedicaron fue generar esas tablas, esas distribuciones, esas normas, que también son llamadas baremos, se dieron a la tarea de crearlas para nuestros niños y es una ganancia enorme en cuanto la evaluación psicológica, en este caso neuropsicológica, pues va a ser mucho más precisa. Entonces, bueno, esa fue la tarea, el aporte muy valioso que ellos realizaron, pero en su tarea también quisieron hacer evidente muchas malas prácticas habituales que se tienen y que pueden tener, digamos, consecuencias importantes. Entonces, una de ellas ya la mencionaba y es utilizar datos normativos de otro país. Las pruebas a veces se diseñan con una muestra de otro país y nosotros la extrapolamos o la utilizamos de una manera descuidada en nuestro contexto, en nuestro país colombiano, o que no tengan un ajuste cultural. No quiere decir que las pruebas que se hayan estandarizado en otro país no se puedan utilizar en Colombia. Lo que no se puede es hacerlo de manera descuidada, sino que más bien eso requiere unos ajustes. Se requiere coger la prueba, adaptarla a nuestro vocabulario, a nuestras condiciones, etcétera, pero lo que ocurre es que ese ajuste muchas veces no ocurre y eso nos va a llevar a malas prácticas en la evaluación psicológica. Esas malas prácticas nos va a llevar a diagnósticos inadecuados
Por ejemplo, si estamos en el área clínica y lo que queremos hacer es un diagnóstico, pues podemos llegar a un diagnóstico que no corresponde, por lo tanto, a programas de rehabilitación no adecuados. O sea, si el diagnóstico está mal, pues imagínense ustedes cómo va a ser ese programa de rehabilitación, pues no va a ser el que corresponde. Y por tanto, pues no se puede demostrar si un programa de rehabilitación es eficaz o no. Si alguien genera un programa de rehabilitación y utiliza malas técnicas para evaluar los avances y los progresos, pues un programa, aunque sea bueno, pues no va a lograr mostrar su eficacia, dado que la forma en que se evalúan los avances, pues no es la adecuada debido a estas malas prácticas. Entonces, esta serie de neuropsicólogos colombianos, hay que decirlo también en colaboración con un grupo de psicólogos y neuropsicólogos internacionales, nos llaman la atención sobre estas prácticas que tenemos muchas veces en nuestro país y la necesidad de superarlas. Finalmente, quiero llamar la atención sobre la importancia de que pensemos y de que consideremos que la psicometría y la creación de instrumentos psicológicos es un área digamos, que merece una gran atención para la psicología de nuestro país. Muchos temas, muchas problemáticas sociales no tienen adecuados instrumentos y eventualmente nosotros como psicólogos nos podríamos formar allí pues para crear esos instrumentos y eso sería un aporte grande a nuestra profesión psicológica, a la psicometría por supuesto, pero sobre todo dotaríamos de herramientas e instrumentos necesarios a los psicólogos que deseen trabajar allí y que requieren esas herramientas pues para hacer de una manera profesional e idónea eh, para sus intervenciones y evaluaciones. Entonces pues quería compartirles eso el día de hoy. Espero que se haya sido de gran provecho para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao.